En la hora de la verdad, el invitado del día. Presenta Colsubsidio, con todo lo que te mereces. Y avanzamos en esta emisión de la Hora de la Verdad con un invitado muy especial, el doctor Omar Bula, analista político, y con quien quiero conversar. Doctor Omar Bula, muy buenos días. Buenos días, Demar, un placer a estas horas tan tempranas de la mañana. Pues amanecemos para informarnos, doctor Omar Bula, y Claro que agradecerle, sí. por supuesto, sus luces sobre todo esto que está pasando. Lo he visto. Bueno, usted siempre es un hombre muy juicioso, muy activo, pero en redes sociales le he leído unos comentarios muy buenos sobre su visión de lo que está haciendo Gustavo Petro. Y quisiera que empezáramos precisamente de este intento de acercamiento que hace Petro con la China, que no sale bien porque Estados Unidos ya lanza advertencias sobre Colombia. Su lectura de ese viaje y las consecuencias que traerá para Colombia esta improvisada agenda de Gustavo Petro con Xi Jinping. Bueno, Demar, gracias de nuevo. Mire, yo creo que antes, inclusive en el momento en que él planeó su viaje, yo ya tenía cierto temor y lo advertí en las redes de manera muy temprana, diciendo esto va a ser muy grave. ¿Por qué grave, Demar? Porque estamos en un momento sin precedentes en la historia de la geopolítica de Occidente. Yo creo que global. Estamos en un sacudón global en el que se están realineando las naciones y no en función de lo que pasaba el año pasado, cuando había un gobierno diferente en los Estados Unidos. Hay un nuevo gobierno que está sacudiendo al mundo, estableciendo nuevas relaciones no solo políticas, económicas, más que todo económicas, y a través de lo económico, lo político. Y después de este revolcón que se está dando, vamos a tener países que van a terminar digamos, en buenas condiciones ante el nuevo mercado mundial que se está planteando, otros que no terminarán tan bien, y desafortunadamente parece ser el caso de Colombia. Colombia, la aproximación a China, hay muchos países que se han aproximado a China en el pasado, de la ruta de la seda, que le siguen diciendo ruta de la seda, aquí es la franja y ruta, ¿cierto? Es un nombre menos romántico. Belt and Road Initiative se empezó en el 2013 y muchos países han adherido, se han salido, etcétera, etcétera. Esto cuando la China tenía una dinámica bastante pareja con los Estados Unidos, digamos, de Biden hacia atrás. Las cosas han cambiado. Sabemos que el primer adversario de los Estados Unidos es la China, el primer adversario económico, político e inclusive armamentista. En este momento estamos en una lucha entre poderes y hay que escoger, ¿no es cierto? Ahora estamos escogiendo a una potencia, si se le puede, de una superpotencia del otro lado del planeta que conocemos poco, más bien por decisiones propias del presidente de la República de Colombia, sin ningún tipo de consulta. Es su propia agenda, es una agenda muy personal que él trae desde el siglo pasado, que está tratando de implementar y que nos pone en riesgo. Este es el peor momento, desde el punto de vista de oportunidad, si es oportuno, el peor momento de la historia para adherirse a la franja y ruta de China, por varios motivos. Primero, por el que ya mencioné, se está revolcando el mundo y los Estados Unidos está saliendo muy fortalecido económicamente de todo esto que ha ocurrido en estos últimos 3 meses. Está escogiendo socios y lo dejó muy claro desde el principio con el enfrentamiento contra China, que aquellos que estaban con China pues no estaban con los Estados Unidos. Para Petro esto era, para el presidente Petro esto estaba muy, muy claro y es más una afrenta. Vimos como Panamá se salió de la ruta de la seda, una cosa no solo simbólica, de suprema importancia, porque lo que está en juego es precisamente las grandes rutas de comercio. Yo personalmente creo que no es oportuno hacerlo en este momento. Se ve que es claramente una agenda propia del presidente Petro. Las consecuencias económicas no son solo las que hemos visto desde ayer, que algunos fondos de organismos internacionales van a ser bloqueados y hay proyectos chinos. Este es solo el comienzo, porque la estrategia del gobierno de Estados Unidos es poner presión gradualmente más fuerte sobre aquellos países básicamente que no están
que no quieren quedar bajo su paraguas. O sea que veremos más cosas. Acuérdense que nuestra relación con Estados Unidos, aparte de comercial, ahí están las drogas de por medio, las certificaciones, las relaciones de un país que ha sido en principio nuestro aliado toda la vida y al cual le estamos dando la espalda. Las consecuencias no van a ser buenas. Y lo que me preocupa es que esto está definiendo en gran medida lo que va a pasar en el mediano y largo plazo. Estamos posicionándonos en una serie de bloques, ¿no es cierto? Y es muy posible, que depende obviamente de cómo siguen las negociaciones en China y Estados Unidos, pero es muy posible que haya una división de facto en los que quedemos unos de un lado y otros del otro. Estamos quedando del lado de una dictadura comunista, la dictadura más grande del mundo, sin lugar a duda. Estamos también entrando a crear una sociedad con los chinos en su peor momento. China no está muy bien en este momento. China estuvo muy bien antes del presidente Trump porque tenía todas las puertas abiertas. Los propios chinos mencionaron en las negociaciones con los Estados Unidos al secretario de Tesoro Scott Bessent. Dijeron, miren, en el momento en que el gobierno Biden llegó al poder, nosotros aprovechamos y básicamente las reglas no contaban. Estamos hablando con un socio poco fiable, con precedentes en África. Usted sabe, además, yo viví en el África y en Oriente Medio, vi de cerca las inversiones chinas en estos países. Ahí surge obviamente lo que se llama la famosa debt trap, o la trampa de la deuda. Y la trampa de la deuda es, a pesar de que los chinos lo niegan, es muy real. Lo hemos visto en países como en Sri Lanka, lo hemos visto en Djibouti, lo hemos visto en Etiopía, en varios países del África, donde hay unos préstamos tan generosos, y generosos sin condiciones, porque los préstamos que hace Occidente, digámoslo así, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues tienen una serie de condiciones, siempre las han tenido, no solo económicas, sino políticas. China de alguna manera suelta el dinero de manera a países que lo necesitan, sobre todo en los países que están en vía de desarrollo. Los países menos desarrollados son los que aprovecha para básicamente colonizar económicamente. Y lo vemos aquí en América Latina, es que no hay que ir hasta el África, lo tenemos en Venezuela con 60.000 dólares, en Ecuador con 18.000, en Argentina, en Brasil, y mucha infraestructura portuaria, más de 40 puertos, porque de eso se trata esta ruta, esta franja y ruta, o ruta de la seda, como le dicen acá. O sea que estamos quedándonos por fuera del tablero económico mundial. Definitivamente China no está en un buen momento. Nos estamos asociando a esa ruta en el momento de mayor debilidad de China, además de todo lo que tiene que ver con con la democracia, ¿no es cierto?, con las instituciones, con un socio fiable, y las consecuencias no van a ser buenas para los colombianos. Tal vez para el presidente Petro, que cree que tiene algunas victorias propias. Para los colombianos esto no es, estamos en el mismo hemisferio de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Hay una cuestión ideológica aquí, inclusive muy anacrónica, que no cae en cuenta de que hay una redistribución de cartas en el tablero mundial y que el que juega bien en este momento es el que le va a ir bien. Y no estamos jugando con las cartas de valor más alto. La preocupación de los colombianos es absolutamente clara respecto a los mensajes que desde ya se empezaron a enviar desde los Estados Unidos y como bien lo señala doctor Omar, no solamente se trata de que nieguen créditos o que imposibiliten desarrollo de infraestructura a través de ese bloqueo que puede llegar a haber, sino además de lo que ha significado Estados Unidos como socio comercial y como apoyo financiero para algunas causas en Colombia. Muy preocupados porque eso no vendrá más, pero además le quiero sumar, Petro fue, y yo tengo dudas, muchas dudas, que en la manera en cómo habló, los discursos que hizo, porque además hace discursos improvisados, ¿no?, donde va con una idea y no conecta con la otra y luego vuelve a la primera idea. Qué difícil para un traductor tratar de expresar lo que él está queriendo decir. Yo siento que no entendieron nada de lo que estaba haciendo ni de lo que estaba diciendo, razón por la cual esa exención de visas para Brasil, Argentina, Chile, Perú, Uruguay fue una realidad, en tanto para Colombia no. Que Petro decía que hablaba de tú a tú con Xi Jinping. Sí, el presidente Petro habla de tú a tú con Trump y de tú a tú con Xi Jinping. Obviamente es muy arrogante decirlo realmente. Yo creo que ningún presidente de ningún país reta en esos términos cuando está en una posición tan débil. Yo veo en el ámbito internacional el debilitamiento, ¿no? Cómo se ha debilitado la imagen del presidente Petro es bárbaro, ¿no? Usted habló de un traductor. Yo trabajé en la ONU mucho tiempo, hablé con un traductor en la
Unión Europea hace un tiempo y me dijo, mire, es muy difícil porque uno traduce con base en el contexto y aquí como que se va de un lado para otro. O sea que eso no es no es solamente una anécdota, es una anécdota muy real. Sin duda alguna, yo estoy aterrado, sinceramente, y he recibido llamadas del exterior diciendo ustedes qué es lo que está pasando en realidad con ese líder, porque el mundo está lleno de rumores y de redes, por Dios, las cosas llegan al otro lado del mundo en cuestión de segundos. La imagen de Petro muy deteriorada. Me han dicho, y todos los han comparado, pues inclusive ya han llegado a compararlo con los Maduros, con los Evos, etcétera, pero yo lo veo peor. El presidente Petro también sabe en los Estados Unidos de manera muy, muy clara que no tiene una base popular como la que tenía un Chávez o la que tenía un Allende, ¿no? Él está convencido de que que es un caudillo, no lo es, ¿no es cierto? Yo creo que desde el punto de vista del daño que le está haciendo a Colombia es una buena noticia. Yo no creo que él tenga esa, y todo el mundo dice solamente los indígenas pagos, etc. Y no hay mucho más que eso. No hay mucho más que eso en Colombia y no hay estadísticas claras en cuanto a su popularidad, pero como lo han dicho varios senadores americanos, demócratas y republicanos, está claro que con todas las personas con que ellos hablan hay un descontento general con el presidente en Colombia. Yo no dudo que si se suben las apuestas, el presidente Trump va a reaccionar en su estilo muy, muy conocido y denunciando al presidente Petro casi ad personam, ¿no es cierto? Y para denunciar al presidente Petro ad personam hay mucho, empezando por todos los rumores de drogadicción, de corrupción, etcétera, etcétera. Petro no está en una buena posición, no nos está poniendo en una buena posición. Tenemos un gobierno débil que está debilitando el futuro del país en el escenario internacional y que está empujando a una especie de quiebre. Las políticas de Trump son muy, muy radicales. Eso se los puedo asegurar. Los medios de comunicación no lo muestran, no mostraron prácticamente nada ayer. Consiguió 10 trillones de dólares entre Emiratos Árabes Unidos, 10 trillones de dólares, ¿no es cierto? Eso es como 30 veces el PIB de Colombia, en un viaje a Arabia Saudita. Estados Unidos se está fortaleciendo, que la gente le guste o no Trump, se está volviendo una enorme empresa de un poder sin precedente, inclusive más poderoso que en el siglo pasado si las cosas siguen así, y nos estamos quedando fuera del juego económico, ¿cierto? Habrá ideologías y todo, pero quedarse fuera del juego económico en este momento tan crucial puede tener unas consecuencias enormes en términos de créditos, de financiamiento, porque inclusive los socios de Colombia, que no son, aparte de los Estados Unidos, también están condicionados a prestarle a Colombia por parte de los Estados Unidos. O sea que eso viene. Hay muchas maneras de atacar a Colombia desde el punto de vista económico y obviamente a través de ese económico y financiero, y a través de ese mismo canal atacarlo políticamente. Y como digo, el presidente Petro no es un gran líder que esté en una posición fuerte para defenderse, y tal vez eso serían buenas noticias para algunos en todo caso, pero las cosas no están bien y no nos metió en un camino concertado por los colombianos. ¿Quién estaba de acuerdo con irse a la franja y ruta? Sus políticos, su partido. Ellos no saben, ellos básicamente siguen la ideología de un líder que tiene una agenda muy propia. Pero es que ni siquiera logró concertar con su canciller, con la que ayer les contaba a los oyentes, tuvo una discusión muy acalorada, porque los términos en los que se firmó ese memorándum o esa carta de adhesión, sí, que es como se le llama, no cumplía con las expectativas de lo que él tenía en su cabeza. Sí, él quería básicamente que fuera perenne. Sí, claro, pero además que hubiera ya cosas efectivas. Él pretendía o pensaba que hoy ya tendríamos en las costas del Pacífico, qué sé yo, unos buques chinos trayendo infraestructura, porque a él, o es por lo menos lo que uno ve, y quiero preguntarle eso, ve una solución en los chinos para venir a hacer realidad sus sueños más locos, ¿no? El tren del tapón del Darién, el tren de los Llanos Orientales, el tren desde Uruguay o Paraguay hasta Barranquilla. Estas ideas de Gustavo Petro de traer la ingeniería y la infraestructura puesta por la China en esa deuda, que usted le tiene un nombre a eso, lo ha dicho, ¿no? Trampa de la deuda, sí. La trampa de la deuda. ¿Esto no es acaso la mayor alerta que pueda tener Estados Unidos? No va a permitir que le pongan infraestructura china en Colombia, o peor todavía, que pretendan suprimir el canal de Panamá, porque es lo que está buscando Gustavo Petro, por infraestructura china. Sí, hay unas cosas que están como fuera
de lo posible, ¿no es cierto? El canal de Panamá está ahí, estará ahí por muchísimo tiempo, como estará el canal de Suez. Los grandes, ahora hay 5 grandes pasajes del comercio internacional, entre ellos el canal de Panamá, el de Suez, etc. Eso no se acaba, eso es mucho de sus sueños megalómanos, sin lugar a duda, porque eso no es posible. Ahora las inversiones de China, primero que todo, China no tiene la liquidez que tienen los organismos internacionales para sacar a los países de deudas temporales, ¿no es cierto? No manejan el dólar, la moneda de referencia, ¿no es cierto? La que puede realmente fluir a través de los canales de financiamiento público internacional. Y la inversión en infraestructura no va a solucionar nada inmediato, definitivamente. Ahora, la inversión en infraestructura en casos como Djibouti, en el África, un país pequeño al lado de Somalia, en Sri Lanka, pero en países más grandes, en Sudán, un país más grande, a pesar de su pobreza, el más grande del África, Etiopía, todo el África, básicamente se ha visto que básicamente se crea una dependencia no solo económica, porque por la imposibilidad de pagar unas deudas tan onerosas, pero también de soberanía. Los chinos empiezan a poner un pie dentro de la soberanía de la economía de las naciones, ¿no? Cuando las economías de las naciones dejan de ser soberanas, se vuelven por definición dependientes, y en este caso no tenemos si lo quiere ver así, Petro, un prestamista que va a llegar mañana ni a solucionar los problemas de la salud, ni todo lo que está pasando acá, eso no va a pasar, ¿no es cierto? Y la infraestructura, por definición, es a largo plazo. Además, los chinos siempre envían, de una u otra manera, esos préstamos regresan a la China, a las compañías chinas, todas con una presencia muy clara del Partido Comunista. No hay compañía china del exterior que no tenga una presencia del Partido Comunista y que no esté dirigida por el Partido Comunista chino. A la gente se le olvida que dicen, no, es que China es una economía abierta. Economía abierta no, abrió parte de su economía, sin lugar a duda, en la medida que le conviene, pero obviamente un ojo vigilante permanente encima. Aquí no hay libertad económica. Aquí hay una economía muy bien dirigida por el Estado que se ha aprovechado de mucho de las democracias, de las economías abiertas para hacer lo que es hoy. Ahora China está trancada en su... Si China ha salido adelante en los últimos años, ha sido primero por la ayuda de los Estados Unidos, en gran medida, en las organizaciones internacionales, irónicamente, pero además porque la China ha logrado de alguna manera llegar a esos países donde los Estados Unidos estaba debilitándose y a través del comercio, que es lo que Trump ha atacado, el comercio. Ese es el punto fuerte de la China. La China, en este momento hay barcos en las costas chinas esperando a transportar contenedores, bloqueos, pérdidas de empleo. No se sabe lo que está pasando dentro de la China por una razón muy sencilla. La única información que tenemos es la información oficial. Inclusive ese crecimiento del 5.3% muy contestado porque hay fuerzas deflacionarias. Los bonos del tesoro que está comprando y vendiendo no parecen indicar esa fortaleza del tesoro de los Estados Unidos, no parecen indicar esa fortaleza que muestras al exterior. No nos estamos asociando con China en el mejor momento si se tratara de un socio transparente, pero no solo no nos asociamos en el mejor momento, sino con un socio muy, muy oscuro, que él mismo lo dice. Si la propia China dice, aprovechamos que el presidente la propia China, de que el presidente Biden era débil para hacer lo que quisiéramos, para pasar por encima de las reglas. Si eso es con los Estados Unidos, ¿cómo será con nosotros? Esto es muy preocupante, Demar, es muy preocupante porque yo sí veo, como el geopolítico, yo veo las cosas siempre longitudinalmente, en el corto, mediano y largo plazo. Eso es necesario, pues, en la geopolítica. Y sin lugar a dudas estamos entrando en un camino que no nos está conduciendo a lo que va a ser ese nuevo panorama que se está creando en lo económico, en lo político, y que va seguramente a tener frutos, buenos o malos, muy, muy pronto. Vamos a ver un nuevo orden y estamos quedando por fuera del tablero. El resultado de la prepotencia de Gustavo Petro y la ignorancia de Laura Sarabia, a la que escuchaba yo unas declaraciones ayer, diciendo que estaban muy emocionados en el gobierno porque estaban logrando conversar de tú a tú con los países y que si Estados Unidos se sentaba con la China a negociar porque Colombia no lo podía hacer. Es de un nivel de torpeza el manejo internacional que da miedo. Mire, es que la gente tiene que entender una cosa. Yo creo que le hablo a todos los de todos los países, Colombia, Perú, Ecuador,
Cuando yo estaba en las Naciones Unidas, acuérdense que estas organizaciones o un país como Estados Unidos que lidia con el mundo entero, tiene una serie de archivos, antes eran de papel, ¿no es cierto? Y en esos archivos están Lesoto, está Suazilanda, está Colombia, está Tailandia, están bueno. Hay muchos países con que lidiar y nosotros no somos ni la prioridad de China ni la prioridad de Estados Unidos definitivamente. Y eso se está demostrando ahora. Yo estoy prácticamente seguro que después de las visitas que ha hecho Estados Unidos a los países árabes, después de haber lidiado con las grandes potencias, va a llegar a esta región y por primera vez en la historia, en la política exterior de los Estados Unidos, América Latina hace parte de sus prioridades. En el tiempo yo creo que había que lidiar con estos países más ricos primero, pero yo no dudo, y si Petro sigue obviamente hincando, ¿no es cierto?, al monstruo del norte, o como lo quieran llamar, al coloso del norte, es más rápido lo que va a pasar. De alguna manera creo yo que si Petro sigue en lo que sigue, la reacción de los Estados Unidos va a ser más pronta y más fuerte, definitivamente. Pues doctor Omar, ha sido muy clara toda esta extraordinaria exposición que usted nos ha hecho sobre la situación geopolítica que enfrentamos. Tengo que conversar con usted nuevamente sobre su más reciente libro. Claro que sí, con mucho gusto. Por favor, que de una vez le anticipo a los oyentes, aquí está, 7 Memorias del Mundo. Tenemos que conversar con él de su más reciente libro, así que por favor, vayan ustedes buscándolo, si están interesados en la muy buena lectura, por favor, ahí lo dejo. Y digamos en compromiso de volver a conversar sobre exactamente ese libro, que es fantástico. Sobre lo que quiera, Ademar, con mucho gusto, siempre yo madrugo con ustedes. Muchas gracias, doctor Omar. Un feliz día. Ok, saludos al doctor Londoño, muchas gracias, ¿no? Que esté muy muchas bien. Gracias. Está con nosotros Omar Bula Escobar, analista político, geopolítico, hablando sobre la situación de Colombia que enfrentará por cuenta del viaje de Gustavo Petro a la China y los acuerdos que no sabemos qué consecuencias nos van a traer. En breve, en segundos, estará con nosotros la senadora de oposición y precandidata presidencial, Paloma Valencia, una de las heroínas de la jornada en la que se hundió la consulta popular. Ya regresamos. Gradúate de bachiller y conecta con lo que quieres. En el colegio En Conexión con Subsidio puedes finalizar el bachillerato en la mitad del tiempo, obtener tu título bajo un modelo educativo con certificación internacional, horarios flexibles y modalidades que se adaptan a tus necesidades. Matricúlate ahora en www.colsubsidio.com/aprende. Colsubsidio, juntos lo hacemos posible. Vigilado Supersubsidio.